Era una noche en que el viento parecía querer sacudir hasta los recuerdos. La lluvia no caía. Atravesaba el cielo como si alguien la hubiera lanzado con rabia. Me encontraba en la cocina con la taza a medio vacío, el radio apagado, porque las voces ajenas me molestaban más que el silencio, cuando alguien golpeó la puerta con un puño que retumbó como un último aviso. Hubo un instante en que pensé en no abrir. Luego me acordé de Margaret y de cómo ella nunca dejaba a nadie bajo la lluvia. Abrí. Un hombre mojado, hasta los huesos, se quedó en el umbral. No estaba solo empapado. La ropa le colgaba pegada al cuerpo, el barro le llegaba hasta las botas, y la mirada no pedía mucho. Pedía la mínima caridad que todos, en algún momento, tenemos que ofrecer. Tenía una barba mal rasurada y una voz que no se alteró siquiera con el frío. ¿Puedo quedarme en el granero?, dijo. Fue la petición más simple que he recibido y a la vez la más difícil de negar. Mi rancho no es puente ni estación. Es un lugar de costumbres. Después de que Margaret se fue, las costumbres cambiaron de dueño. Yo me volví dueño de las quejas, de las listas en la cabeza, de los siempre fue así que repetía hasta creerlos. Mi patio, mi granero, mi vida. Todo quedó en la política fría de la supervivencia diaria. Aún así, abrí la puerta. No fue heroísmo, fue recuerdo. Fue el rastro de las manos de ella, de cómo cerraba la puerta cuando entraba una tormenta. Lo dejé quedar en el granero, cerca del heno, con una manta de más y un lugar donde secar unas botas que parecían tener vida propia de tanto barro. Le di un cubo de sopa caliente, y él lo aceptó sin palabras largas. Mientras comía, miré su rostro con la cabeza inclinada y noté algo que no supe nombrar. No había prisa en él, pero tampoco una calma complaciente. Era una quietud que parecía mirar las cosas desde un lugar que uno no visita a menudo. Cuando me contó su nombre, lo hizo con la voz apagada, como si el nombre fuese una necesidad, pero no su tabla de salvación. Le dije que podía quedarse hasta que amainara. No pregunté demasiado sobre su viaje ni de dónde venía. Me daba la impresión de que a veces las preguntas son barro que entierra más que desentierra. Ese fue el comienzo. Abrir la casa en una noche de caos y permitir que un extraño se refugie en mi granero. Nada me preparó para lo que vendría después. Lo que esperaba que fuera una noche de silencio y sueño interrumpido se tornó en un encuentro que empezó a rasgar las costuras que durante años me habían servido de abrigo. La queja, la costumbre de ver lo que falta y no lo que sobra, la sensación de que cada cosa buena era apenas un respiro corto antes del próximo problema. Cuando me acosté, escuché el crujido del heno y luego su respiración, acompasada, como quien no tiene prisa por reclamar nada del mundo. Yo, en cambio, permanecí despierto hasta que la tormenta se convirtió en un murmullo lejano. Di vueltas en la cama, pensando en lo que había perdido y en lo que me pesaba. Margaret, sus manos, las voces de los niños cuando eran pequeños, Nathan, Sarah, Emily. Nombres que habían ido dejando de ser visitas y habían pasado a ser recuerdos con estantes polvorientos. A la mañana siguiente, le encontré barriendo el corredor del granero. No dijo que había traído su mano para pagar la comida, ni para ayudar. Simplemente movía la escoba como si llevara años haciéndolo aquí. Tenía una manera de hacer las cosas que no reclamaba el mérito. Cuando terminé de beber mi café, le lancé una frase de rutina, algo entre reproche y costumbre. Con esta tierra, cada temporada sale peor que la anterior. Él dejó la escoba, me miró y dijo, con esa voz que no buscaba convencer, ¿y qué sigue funcionando? No era una pregunta de esos sermones que suenan a mandamiento. Era una pregunta franca, casi inocente. Me odian esas preguntas porque obligan a responder sin la máscara del enojo. Me sorprendió cómo el aire en la cocina se volvió más denso por un instante. Contuve la réplica.
Tenía lista una tonelada de quejas preparadas como si fueran herramientas. Podía haber empezado con el tractor que nunca arranca cuando más lo necesito. Con el seguro del molino que se rompió en la última tormenta. Con la factura de la luz que sube aunque uno apague todo y rezonga como si la tierra le debiera algo. Pero la pregunta rebotó en la caja torácica y me obligó a buscar algo que no estaba roto. La cisterna sigue dando agua, aunque gotee por la junta, dije al final. Sonó pobre, pero era verdad. Él asintió. Entonces esa es la verdad por ahora, dijo. No fue una sentencia. Fue una pequeña red de calma que me ofrecía, como si me prestara su mirada y me permitiera ver lo que no había mirado en meses. La hospitalidad fue el puente, pero el puente nos llevó a un camino que no esperaba. En los días que siguieron, el hombre no se marchó. Se quedó en el granero. No tenía prisa por irse, ni objetivo declarado. Era un huésped que no reclamaba nada más que un lugar para pasar la noche, y que, sin decirlo en esos términos, comenzó a mirar mi manera de hablar. Cuando me escuchaba enumerar problemas, me lanzaba una pregunta corta, cortante como una navaja sin filo. ¿Qué de esto funciona ahora? Lo que sigo pensando de esa pregunta es que no vine a escuchar una lección. Vine a que alguien me sostuviera un espejo. Su manera de preguntar no juzgaba. No me decía que estaba mal por quejarme, ni que mis dolores no fueran reales. Simplemente plantaba una semilla. Antes de soltar la queja, mirar algo que aún está bien. Esa pequeña disciplina, presentada con poco ruido, fue la chispa. Al segundo día, cuando el tractor decidió que no arrancaba, y mi primera reacción fue maldecir la mecánica y la suerte, recordé la pregunta. Respiré. Miré el capó, la barra del acelerador, la luz del tablero. Encontré un detalle. El cable viejo del acelerador aún estaba en su lugar. No estaba perfecto, pero allí estaba. Dije en voz alta, el cable está en su sitio. Suena ridículo, lo sé. Es una pajita de gratitud en medio de un pantano de quejas. Pero nombrarlo cambió algo. En vez de lanzar la queja al universo como si fuese una moneda rota, comencé a buscar lo que podía mover, lo que podía ajustar. Llamé a Tom, el vecino, quien apareció con un trapo y voluntad. Entre su ayuda y mis manos torpes, conseguimos que el tractor respirara de nuevo. No fue milagro, fue un viaje de pequeños aciertos. Fue así que acepté el reto que el hombre no nombró como reto. Yo lo llamé en mi cabeza la prueba de 3 días. 3 días sin caer en la costumbre de la queja automática y cada vez que la tentación viniera, detenerse, resoplar y mencionar algo que no estaba mal. No era una práctica religiosa ni una filosofía complicada. Era un mecanismo para poner distancia entre el impulso y la palabra. Si se hace con honestidad, si no es una simple actuación, crea un espacio. Y el espacio, a su vez, permite otra respuesta. Si quieres intentar lo mismo que yo probé, mira el comentario fijado con un breve plan de 3 días. Día 1 fue titubeante. Había memoria vieja en mi garganta, lista para saltar. A media mañana, la vieja puerta del gallinero se trabó. Lo viejo, en mi entorno, es sinónimo de problemas. Lo nuevo, de esperanza vacía. Empecé a abrir la boca para decir otra cosa más, pero vi la forma en que una gallina picoteaba sin prisa y recordé la cisterna. Me obligué a decir, la luz entra por la puerta del establo, al menos. Aquel pequeño reconocimiento me hizo respirar más hondo. Descubrí que al decirlo en voz alta, la tensión en los hombros aflojaba. Llamé a Marcus para pedirle un candado pequeño que tenía repuestos. Vino con una bolsa de manzanas. «Te vendrán bien», dijo. No me explicó por qué, y yo no pregunté. Empezaba a notar que cuando cambiaba mi lenguaje, cambiaba también la actitud de quienes me rodeaban. Día 2 fue más difícil que el primero. A la mañana sentí el tirón en la rodilla, que nunca me deja en paz. Y por un instante,
la vieja radio en la cocina sonó con noticias que eran un festín para las quejas. La primera reacción fue colmar de razones por las que la vida pesa, pero no dije nada. En su lugar nombré que la cama me había dado descanso esa noche. Descansé un par de horas buenas, dije en voz baja. Otra vez, la pausa funcionó como un amortiguador. Fue asombroso. No se arregló la rodilla, pero la sensación de que el mundo conspiraba contra mí disminuyó un poco. El forastero, si bien siempre estuvo atento, no enfatizaba ni aplaudía. Su papel fue más de presencia que de consejo. A menudo me encontraba con él sentado en la puerta del granero, limpiando con un trapo una herramienta oxidada y preguntando con voz neutra: ¿cuánto tiempo hace que la última vez que hablaste con Nathan fue una conversación que no fuera una pelea? No me dijo que llamara. Solo me insistió en ver la fecha y el estado de la conversación. La pregunta me dejó en blanco. Tenía que admitir en silencio que hacía meses que nuestras pláticas eran mensajes rápidos, llenos más de reproche que de afecto. Esa constatación me golpeó donde más dolía. No supe si fue su presencia, o la práctica, o una mezcla de las dos. Lo cierto es que a media tarde, mi teléfono sonó con un número que no marcaba desde Navidad. Era Nathan. Dije que me sorprendió. No era una conversación perfecta. Tropezamos ambos con recuerdos, con silencios, con algo parecido a vergüenza. Pero la voz al otro lado del hilo tenía un lugar más humano que la mía, cuando mi lengua se había especializado en la queja. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, del trigo, de un recuerdo tonto sobre cómo Margaret siempre olvidaba las llaves. No arreglamos el pasado, ni borramos los desprecios. Discutimos con más ternura de lo que había esperado. Colgué con el corazón más ligero y me encontré agradeciendo por algo tan sencillo como que aquel hilo de voz se hubiera restablecido. No atribuí el mérito a nada sobrenatural, simplemente anoté la coincidencia, la sincronicidad que acompaña a los pequeños cambios. El segundo día terminó con el visitante en su rincón del granero, con las manos manchadas de aceite y ojos que a veces miraban al cielo sin que yo supiera si esperaba lluvia o algo más. Comencé a notar ciertos detalles que no podía explicar. Una caja de herramientas que creía incompleta y que ahora tenía un par de llaves que recordaba haber perdido el año anterior. Busqué por el suelo como haría cualquier hombre práctico y encontré aquellas llaves debajo de un fardo de heno que no habíamos movido. Lo atribuí al descuido y al orden al fin. De todas formas, no pude evitar que un pequeño asombro se instalara. Lo anoté en mi cabeza como un signo de que algo, dentro o fuera, se estaba moviendo. El tercer día la tormenta ya era un recuerdo en los tejados chasqueados. Me acostumbré a la voz del visitante. No hablábamos mucho, pero sus preguntas seguían perforando mis costumbres. Cuando estuve a punto de soltar mi lista de agravios por una disputa con un vecino, respiré y dije: hoy el pan salió bien. No era gran cosa. Mi pan no es obra de artista. Pero lo nombré con ese afecto que a uno le da la sorpresa de encontrar buena harina en un saco viejo. Marcus vino a llevarme unas cosas, y sin que yo lo pidiera, se quedó a arreglar la cerca que una vez rompió el viento. No sé si fue por mis palabras, por la casualidad, o por ese invisible tejido que las pequeñas acciones crean entre las personas. Solo sé que hubo más manos amigas en la semana que en los meses anteriores. Entre las cosas que no terminaban de encajar estaba aquel hombre. A la noche del tercer día, en la mesa de la cocina, encontré una nota sin firmar que no supe si había dejado él o si la había imaginado. Decía algo así como: no es dejar de ver lo que duele, es aprender a ver también lo que mantiene. No era una frase ingeniosa, era una manera de decir lo que él ya me había mostrado con gestos. Colgué la nota en la pared con una chinche como quien cuelga un recordatorio. No quería creer que alguien que pasa por tu vida cambie tanto sin dejar huella, pero la chinche y la nota eran un testigo silencioso. Algo más ocurrió esa noche.
Caminé hasta el granero para ver cómo dormía la criatura de paja, y la luz de la ventana rasgó la oscuridad. El hombre no estaba. Pensé que me había ido sin despedirse, como suelen hacer los viajes que no resisten el peso de las preguntas que no se contestan. Pero no era así. Encontré la puerta del granero entreabierta, y sobre la mesa de trabajo donde acostumbra guardar las herramientas, todas las cabezas de martillo y llaves estaban más limpias de lo que yo recordaba. No brillaban como nuevas, brillaban con un cuidado que no se improvisa. Me detuve, la mano apoyada en el marco, y sentí un silencio que no era solamente ausencia. Sentí algo parecido a la promesa de que las cosas pueden cambiar cuando uno las trata con una ligera atención diferente. Aquella noche, mientras cerraba la puerta y volvía por el corredor hacia la cocina, me detuve y miré al cielo. Había estrellas, espesas, como si el tiempo hubiera dejado de apresurarse. Para un hombre como yo, acostumbrado a medir la vida en trabajos por hacer y facturas por pagar, esta pausa fue un lujo que no supe nombrar. Me dormí con la sensación de que un experimento muy modesto estaba en marcha. 3 días sin quejarse como autoprotección, y en su lugar la costumbre de nombrar algo que funcionara. No pensé en cambios grandes. Solo pensé que, cuando Jesús, no voy a entrar en doctrinas, decía algo de mirar y ver, tal vez hablaba de algo parecido. Prestar atención. Pero no todo era sencillo. La mente que se acostumbró a la queja no se rinde por cortesía. Tuve impulsos, arranques de ironía, momentos en que quería volver a la comodidad del lamento, porque ese lamento era el idioma que mejor hablaba. La noche del tercer día mi hijo, Sara y Emily, estaban en mi mente con la intensidad de voces que piden ser escuchadas. No sabía si sus corazones estaban listos para volver a encontrar el mío. El visitante siguió siendo un enigma. Me ayudaba a ver, pero no me explicaba cómo sostener esa nueva mirada cuando él ya no estuviera. En la madrugada me desperté con el murmullo de la casa. Algo golpeó la ventana. Fui hasta el patio y vi que un árbol pequeño que antes consideraba seco, el que está junto al camino que lleva a la huerta, tenía un brote verde. Me quedé largo rato mirándolo, sin atreverme a creer que un brote era una señal. ¿Cómo medir la causalidad? ¿Es una coincidencia biológica o una confirmación de algo interior? No lo sé. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, me quedé mirando una pequeña hoja con algo parecido a esperanza en el pecho. Al amanecer, el hombre apareció en la cocina como si aquella noche hubiera dormido a mi lado. No dijo nada de la nota ni del árbol. Se limitó a mirar mi taza vacía, a recogerla y a decir algo que me quedó dando vueltas. No se trata de que el mundo sea más gentil. Se trata de que la mirada también puede serlo. No podía determinar si hablaba de Dios, de destino o de técnica de atención. No quería encasillarlo. Lo llamé en mi cabeza de muchas maneras. Visitante, forastero, espejo. Él aceptaba los nombres con la tranquilidad de quien no necesita definiciones. Cuando terminó el tercer día, algo había cambiado en mí que no podía medir en pesos ni en facturas. Empezaba a haber menos enojo en mis respuestas inmediatas. Tenía menos ganas de explicarme con ira. No porque la vida fuera más ligera, sino porque yo había aprendido a dar un espacio a la respiración antes de soltar palabras que podían doler. Aún así, no estaba curado. La soledad seguía presente como una vieja cortina. La ausencia de Margaret era una casa con muchas habitaciones, y yo todavía perdía tiempo buscando la llave. En la tarde del tercer día, decidí hablarle al forastero con más claridad. Le pregunté por qué se había quedado tanto, si tenía a dónde ir. Él me miró con cierto asombro, que no era ofensa, sino claridad. «Me quedé porque te aceptaste la primera noche», dijo. «La gente agradece que le cedan refugio, pero lo que rara vez se valora es cuando alguien acepta el refugio que uno mismo le da a la vida». No supe si la frase era confusa a propósito. Tomé lo que pude, que el hecho de abrir la puerta
No era solo para salvarlo a él, sino que, de alguna manera, también salvó algo en mí que no sabía pedir ayuda. Esa tarde, en la mesa de trabajo, encontré un trozo de metal que no sabía cómo llegó ahí. Era una pieza de repuesto para la bomba del agua que creía haber perdido hacía meses. La reconocí porque había tenido una igual en mis manos y la había buscado en vano. Me quedé ahí parado, con la pieza entre los dedos, y sentí que algo me miraba desde otro lugar. No reclamé que fuera milagro. Tampoco lo descarté. Fue una prueba más para mi escepticismo, y al mismo tiempo, una invitación a mantener la humildad. Anoté la pieza en mi memoria como una evidencia. Algo estaba cambiando de manera tangible y no solo en mi cabeza. Esa noche, mientras la tormenta quedaba lejos, me senté en el umbral del granero con la pieza de metal en la mano. La luz de la luna golpeaba la mesa, y la nota clavada con la chinche me guiñó como un recordatorio. No ser perfecto, sino ver lo que funciona. El visitante, que no había dicho su último nombre ni su destino, me miró con ternura sin explicaciones. Hubo un punto en que la palabra «nada volvió a ser igual» brotó en mi mente como una conclusión prematura. No la pronuncié. Preferí guardar el pensamiento. Sabía que aún quedaba camino por andar, que no todos los problemas desaparecerían por aquello de nombrar algo positivo. Pero algo en mí había empezado a rendirse a una lógica diferente. Menos reactividad, más presencia. Entonces, justo cuando creía que al final del tercer día la calma sería la recompensa, sucedió una cosa que no me esperaba. En la mesa del granero, debajo de la lámpara que tenía el foco que siempre parpadeaba, apareció una nota nueva. No vi a nadie ponerla. La encontré al volver de la cocina. No era mi nota. Tenía unas líneas escritas, con letra firme y sencilla. Decía: «Si querés seguir, 3 días no alcanzan, pero empieza por 3, y fíjate qué ocurre». No había firma. No sé si la escribió el hombre. No supe si la había puesto el viento, pero el mensaje era claro, y al mismo tiempo, como todo lo que venía pasando, insistía en la ambigüedad. Me quedé con la nota en la mano y la lluvia seca en el tejado como acompañamiento. Mi pecho latía con una mezcla de miedo y curiosidad. Desde fuera, mi vida lucía igual. La casa con su pintura desconchada, el tractor con su temperamento, las facturas sobre la mesa. Pero dentro, en el territorio sutil de las reacciones, algo se había movido. Había espacio entre el impulso y la palabra, y ese espacio, por pequeño que fuera, comenzaba a permitir encuentros que antes no hubieran sucedido. Una llamada de Nathan, una visita de Marcus, un candado nuevo en la puerta del gallinero. Pequeños signos que no eran promesas, sino indicadores de una dirección distinta. Me senté en el suelo del granero con la nota, y por un momento tuve la extraña sensación de que había acogido no solo a un hombre en una noche de caos, sino a una posibilidad. Era como si al ofrecer techo hubiese abierto una puerta dentro de mí que Margaret siempre protegió, pero que yo dejé enmohecer. Pensé en lo que diría a mis hijos si ellos vieran lo que veía. No diría que todo cambió de la noche a la mañana, sino que algo interno empezó a reorganizarse. No sabía si iba a ser suficiente para reparar las grietas grandes, ni si la pieza metálica que apareció volvería a ser la solución completa a la bomba. No podía prometer fruta en el árbol. Solo podía decir que había un brote, una nota, una llave encontrada, y sobre todo, una pequeña disciplina recién aprendida que me mantenía en calma cuando mi lengua pedía guerra. Antes de acostarme esa noche, miré al granero. El visitante dormía con la manta doblada, como quien se prepara para un viaje largo, pero aún no lo emprende. Noté en mi bolsillo la nota que yo mismo había escrito la primera noche. Detente antes de quejarte. Encuentra algo que no esté mal. La puse al lado de la nueva nota, como si las dos fueran dos brújulas distintas que, juntas,
apuntaban a la misma dirección. Cerré los ojos con la rara sensación de que, aunque no lo supiera todavía por completo, al acoger a alguien en una noche de caos, había abierto algo que ya no podría cerrarse igual. Y aunque no sabía lo que vendría, una parte mía, la que solía esconderse tras la queja, se sentía vigilada por una esperanza que no se permitía ser triunfal. Aún no había terminado la prueba. Había aceptado 3 días, pero el hombre seguía ahí. No me había dicho cuándo se marcharía, y yo no tuve el valor de preguntar. Algo en mí quería que se quedara, no por dependencia, sino por la templanza que su ausencia siempre arrastra. El silencio sin preguntas. Esa noche me dormí con la sensación de que algo, de algún modo, ya había empezado a hacer lo que las palabras grandes prometen, pero rara vez cumplen. Deshilachar la costura vieja de la queja para permitir que otras manos, menos rígidas, cosieran nuevos puntos de vista. Y entonces, al cubrirme con la manta, supe que la historia no terminaría con los 3 días. La noche me dejó con la inquietud de que aquel hombre, sin haberse revelado, sin haberse proclamado maestro ni mensajero, había puesto en marcha algo que empezaría a mostrar consecuencias que no eran solo mías. Me quedé escuchando el chisporroteo del viento en las tejas, consciente de que algo dentro del rancho había cambiado. No sabía aún cómo ni cuánto, pero sí sabía que, a partir de esa noche, nada iba a ser exactamente igual. A la mañana siguiente de aquella noche que me prometí no cerrar en silencio, el sol entró mansamente por la ventana de la cocina y encontró en la mesa las 2 notas clavadas, una al lado de la otra. Las leí otra vez mientras me preparaba el café, como quien repasa las cuentas antes de salir al campo. La rutina siguió siendo la misma en apariencia. Tareas por hacer, cercas por reparar, gallinas por alimentar. Pero había una diferencia sutil que me acompañó todo ese día. Antes de responder a cualquier irritación, me sorprendía a mí mismo buscando lo que todavía funcionaba. Los días que siguieron los conté sin pretender que fuese un calendario sagrado. Los numeré para mantener la disciplina. Día 4, día 5. No por formalidad, sino porque reunir esas jornadas en un hábito me ayudaba a no volver a enredarme en la vieja costumbre. Por la mañana, después de revisar la cisterna, solía decir en voz alta una cosa que anduviera bien. La cisterna da agua. Las gallinas ponen hoy. El tejado resistió la lluvia. No lo hacía como una fórmula mágica. Lo decía para anclar la palabra a la realidad inmediata, para que mi lengua dejara de ser el arma automática que tanto daño había hecho a las relaciones de mi casa. Tom y Marcus seguían asomándose, cada uno a su manera. Tom, con manos de hombre que conoce la hierba y la mecánica, venía a controlar el tractor cuando me veía perder la paciencia. Marcus, que siempre trae algo de la ciudad, apareció un día con un par de botas nuevas y un tarro de miel hecha por su esposa. No me lo dio con aparatosidad. Lo dejó en la mesa y se fue a hablar del clima. La manera en que se dieron esos gestos me hizo pensar que mis palabras no permanecían aisladas. Generaban ecos. Hubo momentos bajos. La costumbre de quejarme tenía raíces profundas. Era una lengua que había aprendido por necesidad tras la pérdida de Margaret. En el día 7, la memoria me pegó un tirón. Era el aniversario de su salida. Me desperté como si un peso sostenido por años se hubiera aflojado de golpe. Fue una mañana fría. Sentí la trompada de la ausencia con un vigor que me dejó sin aliento. En lugar de dejar que ese dolor se transformara en reproche contra la vida, me paré en el patio y dije en voz alta: tuve una mujer que sabía hacer sopa que me calentaba hasta la tristeza. Dije el recuerdo con ternura y no con queja. La palabra cambió el cuerpo. Lloré, sí, pero a la vez fue una lágrima que cedía espacio al recuerdo bueno en lugar del reproche permanente. El visitante, que seguía durmiendo en su rincón del granero, me observó con esa tranquilidad que siempre le caracterizó. No dijo, te lo dije, ni se regodeó. Una tarde,
Mientras yo repasaba las herramientas en la mesa, él dejó la escoba y me dijo: «¿Cuánto tiempo le das a una nueva manera de hablar antes de creer que no sirve?». No fue una pregunta para joderme. Era un convite a la paciencia. Le respondí que no sabía, que a veces la impaciencia me ganaba en menos de un día. Se encogió de hombros como quien admite una verdad simple. Los cambios requieren tiempo y constancia. Hubo un momento que me probó. Un accidente pequeño, de los que no hacen historia pero sí remueven el orgullo. Me corté la palma de la mano con una hoja de metal oxido en la mesa de trabajo. Sangre que no se iba, juramentos que comenzaron a brotar de mi lengua. Sentía la vieja costumbre empujarme a insultar la torpeza del mundo. Respiré. Recordé la nota clavada en la pared y dije en voz alta mientras apretaba la herida: «El pañuelo me alcanzó a tiempo». Llamé a Sara para que me ayudara a vendarla por teléfono. Su voz, preocupada, me escuchó con más paciencia de la que yo esperaba. La herida no fue grave, pero la escena me dejó claro algo. El nuevo hábito no me volvía amable por decreto, me hacía buscar recursos antes que incendiarme. La práctica iba más allá de evitar quejarse. De lo que se trataba, aprendí, era de hacer una pausa entre el impulso y la palabra. 3 días fueron el punto de partida. Pero mientras más prolongaba esa pausa, más posibilidades encontraba para actuar de forma eficaz. Antes, la queja abría una historia donde yo era la víctima y nadie ofrecía solución. Ahora, al detenerla, surgían opciones: pedir ayuda, reparar, buscar una solución concreta. La primera reina de los pequeños milagros fue la caja de herramientas. Aquella que tenía piezas perdidas reapareció con tornillos y llaves que juré haber buscado durante meses. No lo atribuía a manos invisibles, decía simplemente que las cosas se movían de manera distinta. A veces alguien traía la cosa que faltaba, o yo mismo la encontraba por atención, no por rabia. Noté que el tratamiento que empezaba a dar a las herramientas, limpiarlas, colocarlas en su lugar, provocaba que las piezas estuvieran cuando las necesitaba. Era el resultado de una atención nueva, no de un truco sobrenatural. Las visitas de Nathan comenzaron a intensificarse sin dramatismo, entre comidas y arreglos. No arreglamos todo lo que fragmentó nuestro vínculo. No hubo escena redentora de película. Sí hubo pequeñas conversaciones que no terminaban en reproche. Hablamos del estado del trigo, de un viejo perro del pueblo, de cómo la lluvia venía tarde. Cada charla fue un hilván que nos devolvía a una cercanía que había quedado arrinconada por el peso de mis quejas. En la primera visita larga, me trajo una caja con cosas que sabía que a Margaret le gustaban. No dijo mucho. Nos sentamos en silencio un ratito, y eso fue suficiente para que la casa sonara otra vez a familia. En la cocina ocurrió algo que todavía me cuesta explicar sin sentir calor en el pecho. Un mediodía, Sara apareció con Emily de la mano. La niña venía con las mejillas llenas de barro y una flor en el cabello. Había habido discusiones antes sobre la distancia entre generaciones, sobre errores y silencios. Pero aquella jornada, la presencia de Emily, su risa tonta al ver al gato, rompió la tensión como quien deja una puerta abierta para que circule el aire. Nos sentamos a la mesa, comimos pan que yo había amasado ese día, y la conversación fluyó sin punzadas. No fue una reconciliación completa, fue el inicio de un diálogo. Me di cuenta de que cuando moderaba mi lengua, los demás respondían de forma más humana. Mientras tanto, algo con el granero y sus herramientas me mantenía alerta. A menudo encontraba las cabezas de martillo y las llaves menos sucias de lo normal. No queriendo exagerar, sí me preguntaba quién había pasado la mano por ellas. No vi huellas nuevas que delataran a una persona particular. Había apenas la sensación de orden. Empecé a dejar un trapo en la mesa y por la mañana lo encontré doblado en un modo que no era el mío. Estas señales se acumulaban, pequeñas, sin pretensiones, pero consistentes.
Se parecían a las migajas que marcan el camino de regreso a casa. Había vecinos a quienes no les conté mi experimento, y aún así respondieron de maneras que me llegaron. Tom me prestó un motorcito que necesitaba, y al devolverlo me dijo en voz baja: «Te he visto menos duro estos días, Hal». No era una felicitación, era una constatación. Marcus, que siempre tiene una opinión para cada ocasión, vino un atardecer y me dijo: «Tu casa huele distinto». Lo dijo sin dramatismo, como si notara que en otoño el granero olía a paja recién cortada en vez de a abandono. Esas observaciones exteriores me parecían pruebas tangibles de una transformación que no dependía de milagros, sino de presencia. Alrededor del día 15, mi paciencia fue puesta a prueba otra vez. Un contratiempo económico nos llegó. Aumento, abastecimiento, una cuenta que no esperaba. Y sentí el impulso de convertirme otra vez en el hombre que lista agravios para justificarse. Me encontré contando mentalmente las carencias y la lista fue creciendo. En ese punto la voz interior del visitante resonó sin necesidad de palabras. Su pregunta antigua: ¿qué sigue funcionando?, volvió a mi cabeza como un golpe necesario. Paré, respiré, miré la pila de facturas y dije en voz alta: «La pila tiene mi atención. Puedo empezar por una carta para posponer el pago». Llamé y pedí una prórroga. No arreglé todo, pero la acción concreta surtió más efecto que mi habitual retahíla de quejas. La relación con el visitante no fue meramente instructiva. Hubo momentos de humanidad sencilla, como cuando lo encontré una mañana tarareando una canción que Margaret solía cantar mientras fregaba los platos. El oído me dolió con una nostalgia que no sabíamos cómo nombrar. Le pregunté cómo conocía esa tonada, y él asintió con calma. La cantan en muchos lugares. No insistí más. Era suficiente que, en noches frías, la melodía se perdiera entre las vigas del granero y nos diera compañía a ambos. Mientras yo trabajaba, la huerta parecía responder a algo que sucedía en la casa. Un árbol al borde del camino, que llevaba tiempo seco, empezó a dar brotes con más insistencia que otras primaveras. No lo atribuía a mi cambio de palabra, pero admitir que la aparición de hojas me emocionó no me hacía menos razonable. Empecé a cuidar la tierra con cuidado, a podar cuando era necesario y a regar con regularidad. Mis manos, que antes tenían la tendencia a presionar con amargura, ahora practicaban paciencia con la poda. Una tarde fui a ver el árbol y vi, pegado a una rama baja, un pequeño manzano con florcitas blancas. Era tan delicado que me quedé largo rato mirando, como si observarlo pudiera explicar algo que no admitía explicación. La práctica se convirtió en disciplina. Al cumplir 2 semanas, decidí extender el compromiso a 30 días. No fue un gesto heroico, sino práctico. Me di tiempo para que la pausa entre estímulo y palabra se consolidara. Esa propuesta la anoté en la pared, junto a la nota con chinche. Día 21, día 25. Los subrayé con lápiz. Cada vez que cruzaba la cocina, el ojo me recordaba sostener la lengua un poco más. El visitante, por su parte, no hablaba del cuándo se iría. A veces se le veía salir a la noche y volver con la ropa menos mojada, como si recorriera un camino invisible antes de regresar. En otras ocasiones, simplemente aparecía para ofrecer un gesto sin mucho ruido, como llevar un jarro a la mesa o dejar una pieza de metal en la mesa de trabajo. Hubo días en que pensé que su silencio era una forma de respeto. Me permitía descubrir mi parte sin imponer la suya. Una escena que me marcó ocurrió en torno al día 18. Llegó una llamada de una clínica de la ciudad. Un reconocimiento para Emily. Una oferta de ayuda municipal que exigía trámites. Sara estaba preocupada. La burocracia la desbordaba. Mi vieja costumbre me impulsó a criticar el sistema y a culpar a alguien. Respiré y dije: «Puedo pedir claridad en los requisitos». Me senté con Sara, le ofrecí mi tiempo y nos pusimos a ordenar papeles. No solucionamos todo, pero avanzamos en algo que antes me habría parecido inútil.
Y en la tarde, mientras regresaba al granero, encontré en la mesa una hoja con instrucciones claras para el trámite. Alguien había pasado por la oficina y aclarado lo que necesitábamos. Fue un acto anónimo, una ayuda puntual que alivianó el peso familiar. No creí en milagros, celebré la ayuda práctica. Entrando en la tercera semana, me encontré más atento a los gestos pequeños. Me sorprendió la manera en que la gente respondía cuando yo moderaba el tono. Nathan vino, y se quedó más tiempo del habitual. A un visitante que antes hubiera respondido con distancia, ahora le ofrecí café y una charla sin reproches. No es que los problemas se hubieran evaporado, seguían allí. La bomba del agua necesitaba arreglo, la cerca se inclinaba, los gastos sumaban. Lo que cambió fue mi disposición a trabajar con otros y a aceptar la ayuda cuando se ofrecía. Y luego llegó la madrugada de un día que todavía guardo con la claridad de quien vive una resurrección pequeña. Era el día 29. Salí al patio a mirar el cielo y a pensar en todo aquello que se había ido sucediendo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que cada pensamiento me jugara en contra. Caminé hasta el árbol junto a la huerta. Había un olor sutil a humedad y tierra caliente. Vi los brotes cubriéndose de pétalos, y al bajar la vista, noté algo que me paró el corazón. Entre las ramas, colgando con una coloración que no correspondía a la temporada, había un fruto pleno, terso, como si alguien hubiera forzado el tiempo para que madurara antes. Me quedé sin palabras. Lo toqué, y la piel cedió con suavidad. La fruta olía a verano, aunque aún hacía frío. No supe si reír o arrodillarme. Esa mañana hice el proceso que ya conocía. Respiré, dije en voz alta algo que funcionaba. El árbol me dio su fruto. Y llamé a Nathan. Le pedí que viniera a verlo. No le pedí que creyera nada, solo que viniera a comprobar conmigo lo que yo veía. Cuando por fin nos sentamos bajo el árbol con una taza de café y compartimos el fruto, la primera mordida fue más que dulce. Fue un acto de asombro compartido. No habíamos obligado a la tierra a nada. Solo habíamos estado presentes para lo que la vida devolvía en su tiempo. Nathan apretó mi hombro y no dijo nada grandilocuente. A su vez, Sarah y Emily llegaron por la tarde con una tarta que alguien les había dado. La casa se llenó de voces de verdad, sin la urgencia de mostrar quién tenía razón. El día 30 amaneció claro. En la cocina las dos notas seguían clavadas, pero el gesto había perdido el misterio y adquirido constancia. Salí con el fruto en la mano hasta el granero. El visitante estaba apoyado en la puerta, mirándome con la expresión que siempre se leía, como si supiera más de lo que decía. Le mostré el fruto, y él sonrió sin aclarar nada. No pronuncié la palabra milagro. Me guardé la posibilidad. En mi voz había gratitud, y en el gesto de llevárselo al visitante había también una devolución simbólica. Le ofrezco lo que el árbol me dio, así como él me ofreció la pregunta que me devolvió a las cosas que funcionan. Esa tarde supe, con una claridad que no esperaba, que la presencia de aquel hombre había sido la de un espejo. No trajo soluciones listas, no barruntó promesas que curan. Me mostró mi propia cara y señaló la manera en que mis palabras moldeaban mi mundo. No era que él hiciera cosas por mí, era que me enseñó, sin suponerlo, a hacer algo distinto, a practicar la pausa, la observación y la acción enfocada. Fue como si alguien hubiera puesto ante mis manos un simple instrumento, la atención. No se fue como en las historias donde el mensajero desaparece con estrépito. Su partida fue discreta. Por la noche no estaba en su rincón, y las mantas estaban dobladas con cuidado. En la mesa de trabajo encontré otra nota, más breve que las anteriores. Sigue mirando lo que funciona. El resto vendrá. No firmaba. No había rastro de despedida dramática. Cuando salí al patio para ver si había dejado algo más, encontré en el suelo una llave vieja que pertenecía al cajón de herramientas.
Era una llave simple, con la forma de los recuerdos que vuelven. No había manera de saber si la había dejado él, o si simplemente yo la había pasado por alto antes. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. A partir de entonces, mi vida siguió con menos estridencias. No dije que todo cambiara en un día. Hubo retrocesos. El hábito de quejarse exige vigilancia continua. Recibí noticias difíciles después de los 30 días. Un vecino enfermo, un pago que no se pudo postergar, la rodilla que volvía con molestia. Pero mi primera reacción dejó de ser siempre la queja. Me regalé una nueva costumbre. Antes de emitir una queja, buscar una acción posible. Llamar a quien puede ayudar, mirar la pieza que quizás esté en su lugar, limpiar las herramientas con un trapo seco para ver si hay solución. Esa nueva inercia fue lo que más cambió. Los meses posteriores trajeron una vida que no era perfecta, pero sí más serena. Las visitas familiares se hicieron costumbres sin solemnidad. Nathan y yo trabajamos juntos en la bomba del agua, y aunque no fue perfecto, sentimos que podíamos hacerlo en equipo. Sara comenzó a venir con más frecuencia, y Emily dejó sus juguetes regados por la cocina como prueba de que la casa recuperaba vida. Los vecinos se acercaban sin reservas. Tom me reclamaba para tomar un café en la tarde. Las herramientas brillaban menos por el misterio y más por el cuidado que yo les daba. Podía ver la diferencia. Cuando uno toca con respeto, las cosas responden. Nunca logré ponerle una etiqueta al visitante. Lo llamé visitante, forastero, espejo. A veces pensé que era un tipo sin techo que necesitaba ayuda. Otras, me pregunté si había algo más allá de lo humano en su calma. No puedo afirmarlo. Prefiero quedarme con la experiencia. Alguien me ofreció una presencia que me ayudó a ver. Lo que ocurrió después, las llamadas, los panes, la llave encontrada, la fruta fuera de temporada, pueden leerse de varias maneras. Yo opto por una lectura que mezcla conciencia y humildad. La pauta de hablar menos enojado y nombrar lo que funciona puede abrir posibilidades que antes no veíamos. Quiero ser claro en algo que me parece importante. Esto no es una fórmula que garantice resultados. No prometo que si alguien deja de quejarse su vida, se arregle en 30 días. Lo que cuento es mi experiencia personal. Mi manera de hablar generó cambios en mi casa y en mis relaciones. Hubo señales que no puedo ignorar. Pero si alguien enfrenta problemas de salud, depresión profunda o necesidades médicas, no es ético ni responsable sustituir la ayuda profesional por este ejercicio. Mi recomendación es que esto sea una práctica complementaria, una herramienta más en la caja, no la caja entera. Si hay algo que quisiera que se llevaran de mi historia, es esto. Acoger en una noche de caos no solo salvó a un hombre que necesitaba abrigo. Me devolvió una puerta dentro de mí que pensé cerrada por siempre. A veces basta un gesto sencillo, una manta, una sopa, un lugar donde secar unas botas, para que el mundo nos devuelva la posibilidad de mirar distinto. La hospitalidad fue el acto que inició todo. Abrir la puerta me obligó a enfrentar quién era yo en ese acto de compartir techo. Si te sientes hemorro de quejas, si notas que tu lengua se adelanta a la vida y te coloca en un papel de víctima, te invito a probar algo sencillo. Empieza por 3 días. Cada vez que quieras quejarte, detente, respira y nombra una cosa que no esté mal ahora mismo. No lo hagas por hipocresía. Hazlo con honestidad. Si al tercer día sientes que algo cambió, tal vez quieras extenderlo a 30. No pretendas que en un mes tu vida será otra. Hazlo para aprender a pausar y actuar con más claridad. Si quieres, encontrarás en el comentario fijado un breve plan de 3 días que utilicé al comienzo. Está ahí como recurso, no como milagro. Para quienes quieran profundizar, he preparado un pequeño ebook que recoge la práctica detallada, pasos para sostener la disciplina y testimonios de personas que también intentaron este camino. Además, ofrezco sesiones personales para acompañar a quien desee un seguimiento más cercano. Quiero ser transparente.
Estos servicios son opcionales y no sustituyen terapia profesional ni tratamiento médico. Si decides explorarlo, el enlace y la información están en la descripción del video y en el comentario fijado. Aquellos recursos son para quienes quieran trabajo serio y compromiso. Hoy, meses después, sigo yendo al granero y encuentro las cosas con una consistencia nueva. Me siento menos derrotado por los contratiempos y más dispuesto a buscar soluciones. Hay mañanas en que la soledad vuelve a visitarme con intensidad. Entonces, vuelvo a la nota clavada en la pared y me recuerdo. Detente, respira, nombra una cosa que funciona. La práctica no borra el dolor de Margaret ni las arrugas de la vida. Me permite caminar con ellas sin ser arrastrado por la queja. Aún siento la presencia de aquel hombre en el gesto de doblar un trapo y en la llave que guardo en el bolsillo. A veces, cuando cierro la puerta del granero al caer la noche, me parece que la casa responde con un silencio más amable. Nada volvió a ser exactamente igual desde aquella noche de caos, pero la alteración no fue dramática ni espectacular. Fue una transformación discreta que permeó cada día y que con esfuerzo se convirtió en parte de la vida. La hospitalidad, la atención y el ejercicio de mirar lo que funciona fueron los hilos con los que tejí una nueva habitualidad. Si decides probarlo, comienza por esos 3 días. No prometo la fruta inesperada ni la llave hallada en el heno. Prometo, por experiencia, que la práctica abre posibilidades que antes no vemos. Y si en el camino necesitas apoyo, encontrarás los recursos que mencioné en la descripción. Gracias por escuchar esta historia. Si te habló, compártela con alguien que quizás esté necesitando abrir la puerta a un cambio pequeño pero profundo.